videos a la luz de la Biblia. Bueno, vámonos en vivo. Ya estamos en vivo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Este es el pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez. Y este es un video más en mi programa A la Luz de la Biblia. Un programa donde vamos paso a paso, tema a tema, verso a verso, pasaje a pasaje, estudiando la Escritura. Si estás viendo este video en Facebook o en cualquier otro canal, búscanos en YouTube como reflexionesdelpastor.com para que puedas ver toda la serie de videos de A la Luz de la Biblia. Hoy vamos a estudiar Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 3, y vamos a estudiar al Jesús creador. ¿Quién es el creador? ¿Es el Padre o es el Hijo? El creador literalmente es el Hijo de Dios. El Padre desea las cosas y el Hijo las ejecuta. El Hijo siempre hace la voluntad del Padre. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a entender que la palabra del Señor dice todas las cosas por él fueron hechas. Ahora, ¿cómo sabemos que el Hijo es el que crea? Bien, para eso tenemos que leer un poco más de contexto en la Escritura para darnos cuenta de esto. Primeramente, leímos en el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Ahora, verbo es una palabra, es un logos, es una palabra que implica acción. Si vamos al principio de la Biblia, a Génesis 1:1, vamos a ver en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ahora, ¿cuál es el principio? El principio es Cristo. Bendito sea el Señor. Él es el principio de todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hay un paralelismo entre Juan capítulo 1, verso 1 y Génesis 1:1. Pero ¿cómo sabemos que Jesucristo es el que crea y no es el Padre? Bien, vamos a ir al Salmo 33, verso 6. Dice la Escritura, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Si vamos al capítulo también 1 de Génesis, vamos a ver que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Por ejemplo, vamos al verso 3 y dijo, Dios sea la luz y fue la luz. La Escritura dice que entendemos que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Pero ¿quién es la palabra? La palabra no es algo, sino es alguien. Entonces, no es el hecho de que Dios dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. Al él decir la palabra que es acción, es decir, el verbo es el que crea todas las cosas. Como dijimos, el Salmo 33, verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, ¿quién es la palabra? Si vamos a Juan, capítulo 1, verso 1, dice que el principio era la palabra, era el logos, y el logos era con Dios y el logos era Dios. Ahora, comparemos el Salmo 33, verso 6, con Juan capítulo 1, verso 1. Y vamos a entender entonces cuál es la palabra creadora, cuál es el logos, la palabra que implica acción, la palabra que recoge, que aglutina, bendito sea el Señor. Eso es el logos de Dios, es el Hijo de Dios, es Jesucristo de Nazaret.
Si vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y por no quiere decir que lo hizo el Padre para el Hijo, sino que lo hizo a través del Hijo. Y esto lo podemos entender en Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él, es decir, no por Él, sino en Él, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ojo, que no solo fueron creados para Él, sino que fueron creados por medio de Él. Así que Él es el agente creador. Él es el creador de todas las cosas. Y nosotros queremos saber cómo funciona, vamos a decirle así de alguna manera, cómo funciona Dios. El Padre desea algo y el Hijo siempre ejecuta la voluntad del Padre. Vamos a ver eso, gloria sea al Señor, así como estábamos leyendo en Colosenses. Vamos a empezar desde el 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y cuando habla de primogénito no fue porque fue el primero creado, sino es por el que tiene la herencia de toda la creación. Y lo podemos ver abajo, dice: porque en Él, es decir, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿dónde subsisten todas las cosas? ¿Dónde fueron creadas todas las cosas? ¿Por medio de quién fueron creadas todas las cosas? Por medio del Hijo de Dios. Por medio de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que Él es la palabra. Y entendemos que la palabra fue la que creó todas las cosas. Entendemos que no era una palabra hablada de cómo decir algo, sino era esa palabra que es el logos, es el verbo, es la palabra que produce una acción, la palabra que cumple la voluntad de Dios. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra encarnado, constantemente decía: no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Es decir, entonces, Él estaba declarando que Él hace la voluntad del Padre. El Padre nos amó, el Hijo vino a salvarnos. Juan 3:16. El Padre pensó en la creación y el Hijo creó. Porque en el Hijo, en el principio de todas las cosas, fue que Dios creó todas las cosas, como dice Colosenses 1, verso 16. ¿Por qué? Por medio de la palabra, como dice el Salmo 33, verso 6. Entonces, ¿cuál es el agente creador de Dios? El agente creador de Dios es Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. El Padre desea algo, el Hijo ejecuta todo lo que Él desea. Ahora, ¿cómo funciona la Trinidad? Bueno, eso lo vemos en el primer capítulo de la Biblia. El primer capítulo de la Biblia en realidad no habla de la creación, aunque trae el pasaje de la creación, es decir, narra la creación, en verdad está hablando de Dios, porque nos da pistas de cómo Dios obra. Bien, dice: en el principio, es decir, en Jesucristo, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el verso 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que ordena todo lo que el Hijo hace. Es decir, es el que le da el acabado a todas las cosas. Así como funciona Dios.
El Padre desea algo, el Hijo lo hace y el Espíritu Santo es el que le da el finish, el terminado a todas las cosas. Cuando nosotros vemos la obra de Dios en nuestras vidas, vamos a ver Juan 3:16, que el Padre nos amó, que envió al Hijo a hacer su voluntad. Es decir, el Hijo vino y nos salvó. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestras vidas, ¿cómo están nuestras vidas? Pues está desordenada y vacía. Como dice la Escritura en el verso 2. Ahora, ¿qué dice que el verso 2 de Génesis 1? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios estaba ordenando la creación, poniéndole orden a la creación. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Por eso el Señor dijo, les conviene que me vaya porque los enviaré el Consolador. Es decir, el Consolador, el Espíritu Santo, el Paráclito de Dios, es el que pone el orden a todas las cosas. Pero el agente creador es la palabra, es el logo de Dios. Hay que entender que esto no es una palabra tan solo que se habla, sino esto es una palabra que es una persona, que es el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad. En el principio, es decir, en Jesucristo creó Dios todas las cosas, los cielos y la tierra. Y esto lo reafirma Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando vamos entonces a Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si vamos a Colosenses 1:16, está hablando de Génesis 1:1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra. Si vamos a Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos, las cosas que hay en los cielos, y la tierra, las cosas que hay en la tierra. En el principio, en Él. Entonces, ¿cuál es el principio, el primogénito de la creación? Es Jesucristo, al cual pertenece la herencia del Padre, porque así le plació al Padre hacer las cosas. Entonces, así es como funciona Dios, y espero que este corto estudio te haya servido para entender de que Jesús es el creador. Él es el Dios al cual fuimos hechos a su imagen y semejanza. Bendito sea el Señor. Entonces, espero que les haya sido de edificación. Compartan este video, búsquenos en YouTube como reflexionesdelpastor.com. El lunes va a salir nuestro libro, Evangélicos desde los Apóstoles hasta la Reforma, contando la verdadera historia de la iglesia y cómo los cristianos evangélicos estamos desde el mismo siglo I, y hay pruebas visibles en la Escritura, pruebas históricas, no solo pruebas doctrinales, de que estábamos en ese tiempo y hemos persistido a lo largo de los siglos como el remanente fiel. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Amén.